bienvenida a Juan María Naveja para continuar con el análisis de este día. Mi querido Juan María, ¿cómo te va? Feliz martes. Igualmente, mi querida Magda, un gusto saludarte, estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias. Aquí estamos nosotros sí a tiempo, no como los que compran vacunas. Oye, ya ni me digas, a ver, hoy justamente quedó sumamente expuesta la preocupación ya por la Cancillería, ¿no? Del hecho de tenerse que ir Marcelo Ebrard de gira, pues ahora sí para garantizar que las vacunas estén llegando a nuestro país. Más o menos un año tarde, Magda, pero en esto vamos tarde desde el principio. Recordemos, a ver, vamos por partes. La pandemia tuvimos 2 meses para podernos preparar y no hicimos absolutamente nada más de que morder niños, andar comiendo garnachas por los restaurantes encabezados por el Ejecutivo de la Nación. Y con mucha presunción dice hoy Marcelo Ebrard, en julio empezamos a buscar vacunas. ¿Sabes cuándo empezó a buscar vacunas Chile? En abril, Magda. Desde abril que empezó todo esto. Así es, y no solamente eso, empezó a comprarlas, a tenerlas ya debidamente adquiridas. Nosotros empezamos con eso en agosto, efectivamente se firmó un convenio con la fundación, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, con Argentina, México, para poder desarrollar este proyecto, pero ya estamos viendo lo que está pasando con AstraZeneca. Hoy, Magda, a esta fecha, 6 de abril, no hemos llegado a 15 millones de vacunas recibidas. Cuando el presidente de la República dijo, todavía en diciembre del año pasado, lo dijo desde antes, pero todavía en diciembre, para marzo estarán vacunados los 15 millones de adultos mayores. A estas alturas no están vacunados los médicos particulares, no está vacunado ni siquiera la mitad de los adultos mayores porque pues se supone que van poco más de 9 millones de vacunas aplicadas. Bueno, Magda, ¿a qué grado están las cosas? Que nuestro principal proveedor no tiene frasquitos. Imagínate bajo qué condiciones está pasando todo esto, ¿no? Y que fíjate que justamente hoy me llamaba mucho la atención en este sentido, Juan María, la columna de Raimundo Rivapalacio, en donde hablaba precisamente de esta parte y decía, bueno, el costo que puede llegar a tener el hecho de que, pues, a ver, hay que recordar que fue lo que pasó con este reportaje publicado en El País, ¿no? En donde se hacía referencia a que los laboratorios Leomont no contaban con los frascos suficientes como para poder envasar la vacuna de AstraZeneca y que eso finalmente estaría retardando el hecho de que estas vacunas se pudieran llegar a tener listas, sobre todo cuando son vacunas importantísimas para América Latina. Y posteriormente llega ahora esta columna de Raimundo Rivapalacio en donde hace referencia a este asunto. Es sumamente delicado y también interesante porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es la principal apuesta que se tiene en el país y estamos rezagadísimos con el asunto. Pero fíjate, vamos a suponer que AstraZeneca ha tenido muchos problemas, entre otros el que hoy señala en El Financiero Raimundo Rivapalacio, quien lo titula muy fácil, muy bien, engañaron al presidente, ¿no? Pero ¿qué nos dijeron en agosto pasado? El propio canciller, que teníamos ya comprometidas, contratadas, prepagadas y ya acordadas 232.33 millones de dosis. De ellas, 77.4 eran de AstraZeneca. Pero a ver, si no llegan de AstraZeneca eran 51 millones de COVAX, porque no han llegado. 34 millones de Pfizer, 35 millones de CanSino, 22 millones de Sputnik. Entonces, ¿por qué razón no han llegado estas vacunas que desde agosto nos dijeron que ya estaban debidamente comprometidas? No, Magda, la verdad es que han hecho las cosas con demora, con muchísima calma. Aquí tú y yo lo hemos recordado varias veces. En la Cámara de Diputados, cuando se formalizó el presupuesto, los diputados de oposición solicitaban en aquel tiempo que se etiquetaran los recursos. Lo hemos comentado varias veces, Magda, porque con dinero ya sabes quién baila. Entonces, esto que está sucediendo nos demuestra. Mira, otra vez con Chile. Chile ya vacunó al 45% de su población. Es una población menor que la de México. Pero nosotros no hemos llegado al 5% de la vacunación de la sociedad mexicana. Entonces, ¿bajo qué circunstancias se está presentando todo esto? Bueno, para que ahora no salgan con que se va de gira el canciller, como tú dices, Magda, pues nos está revelando que no están cumpliendo los proveedores.
¿Te acuerdas de cuando se revisaban estos datos del mundo de datos en donde se veía cómo Estados Unidos estaba rezagadísimo en el asunto de la vacunación, Juan María? Ahora en los primeros 3 lugares está China, India y Estados Unidos en aplicación de vacunas. Y hoy podemos ver que hay países que no tienen esa gran relevancia que están encabezando los porcentajes, como son Israel. Los 3 lugares son Israel, Emiratos Árabes y Chile, en cuanto a porcentajes de vacunación. Nada más para que nos demos una idea, y yo sé que a mucha gente le molesta que hagamos la comparación. El sábado pasado, Estados Unidos vacunó 4 millones de personas. A ver, Magda, vamos a suponer que tenemos 15 millones ya recibidas. ¿Por qué se han vacunado nada más 9 millones? ¿Dónde están los otros 6 millones? ¿Qué es lo que pasa? Que este gobierno le puso el tinte electorero a la vacunación y dejamos a un lado toda la gran estructura que este país tenía. Mira, 2 graves errores de este gobierno. 1, omitir, hacer a un lado a toda la estructura de vacunación que teníamos. Porque estamos hablando de la vacuna contra el COVID, Magda, pero tú lo sabes, en experiencia propia, que no tenemos vacunas para los niños, que el año pasado se compraron nada más 30 millones de vacunas contra la influenza. O sea, no se han comprado vacunas para poder cubrir todo el espectro. Segundo, somos uno de los países con mayor número de acuerdos comerciales en el mundo. ¿Qué ha pasado con esa buena relación que los gobiernos pasados, neoliberales, conservadores, ponle la etiqueta que quieras, pero que lograron esos convenios, esos acuerdos comerciales que hoy deberían permitirnos tener un acceso para poder tener las suficientes vacunas? China es uno de nuestros principales socios comerciales. Otra vez te pongo el ejemplo de Chile. La vacuna de China la practicaron a mediados de año en Chile. Nosotros en diciembre todavía estábamos en Oaxaca haciendo pruebas con la Sinovac. Pues esto es una prueba clara de que todo se ha hecho tarde, con demora, con displicencia y con un descuido por parte de las autoridades. ¿Sabes qué? Me parece que el asunto, Juan María, es que no nada más se ha politizado la estrategia en sí misma, sino también se ha ideologizado, que era parte de lo que platicamos ahora con Carolina, ¿no? Respecto a este asunto. A ver, la ideología está ganando terreno en muchas cuestiones y desafortunadamente está teniendo un costo muy alto. Ella justamente hacía referencia a estas declaraciones del secretario Alcocer respecto a la salud nuevamente del presidente, pero es que han sido muchas las declaraciones desafortunadas en ese sentido, que al final de cuentas terminan mermando en la comunicación que se tiene hacia la población, enviando un mensaje incorrecto, y eso también puede generar un atropello importante. Híjole, es que es bien triste el papel que han jugado los ministros del equipo de López Obrador, Magda. Lo que está diciendo del secretario Alcocer es vergonzoso lo que dijo hoy, que se fortaleció a base de giras. Imagínate nada más, qué declaración tan peregrina. Se supone que es un médico. Y decir esa barbaridad. El canciller Ebrard, a cada paso que da, hemos recibido instrucciones del presidente. Con el presidente estamos de acuerdo. Pues están en un desacuerdo porque no están resolviendo absolutamente nada. Y te hago una pregunta de esas que te gustan, mi querida Magda. ¿Y dónde está López-Gatell? Ya cayó de la gracia, mi querida Magda. No creo que precisamente vaya por allá. Yo creo que más bien lo están dejando un tanto de lado para no sobreexponerlo y lo entrecomillo porque al final del día, todas las noches está expuesto y cómo no va a estar expuesto quien se encarga justamente de toda esta estrategia del manejo de la pandemia. Lo cierto es que las declaraciones han sido constantes, Juan María, y lo podríamos ver desde aquel entonces cuando se decía que el coronavirus, eso de que no había que abrazarse, no era cierto, ¿no? Que mejor era abrazarse en medio de esta pandemia de COVID-19, y podríamos hacer un recuento de todas esas declaraciones desafortunadas que finalmente terminan llevándonos a esta última, la declaración del secretario Alcocer. En fin, mi querido Juan María, te mando un abrazo enorme a distancia porque en este momento no nos lo podemos dar como es evidente, pero nos escuchamos en la semana. Va de regreso con mucho gusto y te cierro diciendo, Magda, que ahora dijo el presidente que hasta mayo los adultos mayores de 60 años. Ya no más. Caray, ahora se sigue ampliando el plazo. Se sigue ampliando el plazo. Era finales de abril, caray. Y antes fue en marzo y, en fin, podríamos continuar con este recuento desafortunado. Que tengas una excelente tarde. Igualmente para todos. Hacemos una pausa, volvemos para entrar de lleno en Mesa de Análisis.